Entre matrimonios, Silvia encontró consuelo en brazos de un sinfín de amantes. Entre esos amantes, el más famoso, Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa, y que sería un escándalo. Sin embargo, Emilio la colmó de lujos y le prometió el mundo. Le consiguió un sinfín de papeles en películas, pero matrimonio jamás. El dolor y la congoja que creía que había sido su vida hasta entonces no se comparó en nada cuando en 1982 Viridiana la Triste, esa hija de 19 años de ella que tuvo con Gustavo la Triste, su segundo marido, y que Silvia vio cómo se iba de este mundo a tan temprana edad y con tanto por delante. Parecía que la década de los 80 era el capítulo final de Mujer, Casos de la Vida Real, cuya protagonista era ella. Cuando estalló el escándalo, cuando se enamoró perdidamente de Fernando Frade, una década mayor que él, ambos entablarían un romance. La historia quedaría plasmada y verídica en el libro autobiográfico Esta soy yo, Silvia Pinal, donde la diva confesaba que dejó a Frade por problemas con la bebida que tenía el tipo, y explica que no conocía que él tenía una relación paralela con su hija, Silvia Pasquel, hija del primer matrimonio de Silvia Pinal con Rafael Banquels. Así, ese se convertiría en uno de los capítulos más trágicos de su vida. Enfrentarse abiertamente por el amor de un hombre con su hija, de un tipo que había entrado en sus vidas como amigo de la familia, creando una rivalidad, y que a pesar del escándalo, Silvia Pasquel y Fernando Frade se casarían en 1985 y tendrían una hija llamada Viridiana Margarita Frade Banquels, bautizada en nombre de la hermana de Silvia, Viridiana la Triste, quien perecía en aquel triste incidente automovilístico en 1982. Pero no terminaría ahí la tragedia. Increíblemente la menor, la pequeña Viridiana Frade, también pereció a la edad de 2 años, trágicamente en una piscina. Así que perder a una hija, pelearse por el novio de la hija y perder a su nieta, sería el prólogo de cualquier libro de terror que nadie quisiera vivir. Lo vivió Silvia Pinal y lo vivió con lágrimas, porque al final se reconciliarían madre e hija. Tras años de no hablarse, reanudaron la relación. Por eso quizás Silvia vivió su vida siempre al límite. Así que ahora que ha perecido, el 28 de noviembre del 2024, a la edad de 93 años, luego de permanecer internada por varios días con problemas de salud, producto de su vejez que se fueron agravando. Luego del anuncio oficial de su deceso, el Senado de la República de México guardó un minuto de silencio para rememorar su carrera artística y política. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum mandó condolencias a sus familiares y lamentó la defunción de la gran artista y también política. Sí, política. Estuvo casada con Tulio Hernández, quien fuera un importante político, gobernador de Tlaxcala. Así que la palabra cambio sería la clave en su vida. De actriz del cine de oro, de musa de Luis Buñuel, a primera dama de Tlaxcala, a madre que sufre con la pérdida de una hija, y por supuesto, la presentadora de Mujer, Casos de la Vida Real.
Sería en 1987 cuando conseguía aquel resurgimiento profesional con la transmisión de aquella serie de televisión antológica. Los invito a ver el siguiente programa. Se convirtió prácticamente en toda Latinoamérica un símbolo. La serie mostraba historias reales que le escribían los televidentes a Silvia Pinal para ser dramatizados. Ella fue quien dio inicio a la serie, apareciendo como actriz del primer episodio. Era en la ficción, pero en la vida real, su drama a cuestas lo cargó prácticamente desde que nació. Silvia llegó al mundo fruto de una relación prohibida, porque don Moisés Pasquel, un señor mayor, su padre, estaba casado y María Luisa, su madre, solamente tenía 15 años. Había caído ante el coqueteo del señor mayor. Y eso, para 1931, era un escándalo. Acordémonos que eran los tiempos de los estados nacionales, donde esa sociedad conservadora rechazaba a los hijos que no provenían del matrimonio. Eran los prejuicios de la época. Así que desde el minuto 1 de aquel 12 de septiembre del 31, cuando nací en Sonora, Silvia fue abandonada por su padre, acogida por María Luisa, una madre soltera que no tuvo de otra sino dejar los estudios y comenzar a trabajar en una marisquería para poder criar a su pequeña hija. Así que ambas, sumidas en la pobreza, sumidas en el desprecio de una sociedad conservadora e hipócrita. Sin embargo, como padre no es quien engendra, sino quien cría. Y Silvia contaría con la fortuna de conocer al viejo coronel Luis G. Pinal, un exmilitar del ejército de la época de la Revolución, del viejo Plutarco Elías Calles. Además de eso, era contador y político y periodista. Le gustó la muchacha María Luisa y terminaría casándose con ella. Él ya tenía también hijos, pero decidió dar un paso de amor y adoptar a Silvia, dándole el apellido Pinal. Por eso el mundo la conoció siempre como Silvia Pinal. Y en su autobiografía, "Esta soy yo", afirmó que ese era su verdadero padre. Porque me dio su tiempo, su amor, y al final me crió como un auténtico padre. Así que el coronel, militante priista, fue presidente municipal de Tequisquiapan, Querétaro, y ocupó diversos cargos que llevaron a la familia a mudarse con frecuencia. Aunque el matrimonio no tuvo más hijos, Silvia tuvo medio hermanos mayores por parte de su padre biológico. Pero sus tristezas no quedarían simplemente a los 11 años. Cuando tenía casi 12, un día llegó un tipo tocando fuerte a la puerta y gritando: "¡Quiero ver a mi hija! ¡Quiero ver a mi hija!", le decía a la madre de Silvia, a Luisa. Y Luisa le decía: "¿Pero tú qué haces aquí si nunca tuviste que ver con la chamaca?". Cuando escuchó los gritos, salió el coronel con esa furia, como en los tiempos de Pancho Villa. "Usted aquí no tiene nada que venir a buscar, señor. Absolutamente nada. Ya lo pasado, pasado fue". Y fue ahí en esa discusión cuando salió Silvia y preguntó: "¿Y ese señor quién es?". Y le dijeron: "Ese es tu verdadero padre". Y aunque en un principio y a ese primer momento Silvia se sintió feliz de haber conocido a su padre, contrariamente a los pensamientos del coronel Pinal, quien le dijo: "Yo soy tu verdadero padre y tú eres mi hija y nadie puede quitarme mi lugar", dijo él.
el coronel Pinal. Y aunque Silvia decidió frecuentar a su verdadero padre y visitarlo a su lugar de trabajo, esa admiración que sintió por él se transformó en una desgracia de decepción histórica. Un día resulta que Moisés le dijo: "Shh, te voy a presentar a mi familia, pero no digas que eres hija mía. No te presentes ante mis hijas con mi ahora esposa, porque no les vas a caer bien. Y no quiero tener problemas con mi familia". Silvia, una vez más quedó peor que decepcionada. Describió aquel episodio como su primera gran desilusión, sin contar la que le hicieron los hombres que más adelante se encontraría. Sí, así lo confesaba, que esa era su primera gran desilusión. Su actitud me dolió y me rompió el corazón. El hombre que más admiraba me negó siendo mi propio padre. ¡Qué dolor! ¡Qué corazón! Envuelto en 1000 pedazos. Pero ella tenía la venia bendita. Como dice Solís. Por eso después de aquel episodio Silvia se distanció de su verdadero padre, don Moisés Pasquel, y fortaleció su vínculo con el coronel Pinal, quien siempre la apoyó, como cuando le recomendó comprar terrenos en el Pedregal, una zona que años después se convertiría en una de las más exclusivas y costosas del país. Por eso cuando el viejo Moisés perecía, ella le llamó padre, pero nunca tuvo una relación con su familia paterna, es decir, con sus hermanas por parte de padre. Así que aunque las nuevas generaciones la hayan conocido como esa anciana entrañable y feliz que narraba historias de la vida real, su vida fue más trágica en la vida real que cualquier novela. Rodeada de luces y aplausos y susurros de escándalo, jamás encontró el amor, como si fuese el único propósito de su existencia. Por eso al final de sus días reconoció que lo que más necesitó fue amor propio. Y su historia, aunque marcada por el dolor y las decisiones controvertidas, una familia disfuncional y un montón de amores efímeros, su vida es un reflejo de una mujer que, pese a todo, vivió intensamente sin arrepentirse de haberlo intentado. Porque literal, lo intentó, pero no lo logró. Pero eso no importa. Al fin y al cabo, genio y figura hasta la sepultura. En sus últimos años, estuvo en silla de ruedas, aquejada de dolores. Así que aquejada de muchos dolores también. Nunca los dolores físicos fueron inferiores a los dolores del alma que Silvia sintió. Así que ahora de Silvia solo queda decir que se convirtió en leyenda. No solamente por su vida, sino por cada película en la cual actuó. Como ocurrió en la primavera del 61, cuando fue la protagonista de Viridiana, y que fue prohibida por Franco y el franquismo en España. Fue un escándalo donde Silvia haría el papel de Viridiana, una ingenua novicia a la que el contacto con el gran mundo ha hecho perder convicciones e ilusiones, y acaba cediendo a los intentos de seducción de su primo Jorge. Y quedaría para la historia aquella escena en que Jorge le abre la puerta de su habitación y echa a Ramona, la criada. Censurada y criticada por la iglesia, a Silvia nunca le importó eso. Ahora solamente queda con vida Rosita Arenas, aunque para muchos Silvia fue la última gran diva del cine de oro mexicano y latinoamericano, y la única musa de Luis Buñuel que quedará para la historia. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes
y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Silvia Pinal. Para muchos la última gran diva de la época de oro del cine. Triunfó en la gran pantalla. De eso ya hace muchos años. Debutaba en 1949 en la película El pecado de Laura. Aunque aquel fue un papel secundario, le valió para abrirse paso en una industria en la que eran los grandes actores masculinos quienes marcaban las pautas de las interpretaciones. Ellos tenían la potestad de escoger a sus compañeras de reparto, y Pinal en varias ocasiones se enfrentó a ese tipo de adversidades para demostrar su valía como actriz. Su nombre creció en la industria en la década de los años 50 del siglo pasado, hasta el punto de conseguir su primer premio Ariel, los reconocimientos del cine más grande en México, por su actuación en la película Un rincón cerca del cielo del 52. En el 52, Un rincón cerca del cielo le valió por 2, porque conoció a Pedro Infante y a Rogelio González. Total, la vida de Pinal, sin embargo, dio un giro cuando el actor Francisco Rabal le presentó al cineasta español Luis Buñuel, con quien trabajaría 3 metrajes que le darían fama mundial, a tal punto que ella llegó a afirmar que fue la musa de Buñuel. Así contó Pinal aquel primer encuentro con Buñuel en una entrevista ya perdida en el tiempo. No nos tomaba muy en serio. Lo primero que me preguntó enfrente de Gustavo Alatriste, ¿quién era mi novio y próximo marido? ¿Quién es este señor? Le dije que era mi marido y por qué quiere hacer cine conmigo. Y Buñuel le dijo, pero si este tipo no lo conozco. Y ella respondió, pero él me ama, don Luis, ayúdelo, mencionando a Gustavo Alatriste. Y él le dijo, bueno, es una buena razón. Eran los años 60 y España sumida en la negrura de la dictadura franquista, con su nacional catolicismo y censura. La religión tenía un peso enorme en esa censura. Para ese entonces, México había roto relaciones con la España de Franco tras su triunfo en la Guerra Civil Española, y acogió a decenas de miles de republicanos y refugiados cuya presencia en territorio mexicano le imprimió fuerza ideológica y cultural al mundo artístico, literario, científico y político de México. A pesar de ello, hubo grupos conservadores que también intentaron boicotear la presencia de la película, que ganó una Palma de Oro en el Festival de Cannes. Así que Viridiana, esa película de las cuales sería la más aplaudida, pero no sería la única, porque luego rodaría 2 películas con Buñuel, clásicos hoy en día. El Ángel Exterminador del 62, considerada una de las obras maestras del director español, y Simón del Desierto, del año 64. En una entrevista en 2016, de las últimas, Pinal diría, es mucho decir que soy la musa, pero sí soy la única que hizo 3 películas con él. Y lo que muy poca gente sabe es que Pinal grabó cine en Europa, principalmente en España e Italia, y tuvo reconocimiento internacional por su trabajo, aunque no llegó a brillar en Hollywood, pero afirmó no haberlo lamentado. En su tiempo vino una persona que estaba haciendo el musical Bells Are Raining en Estados Unidos. Me dijo que me fuera a estudiar allá, que me pagaría la escuela y los gastos. No me gustó la idea. Aquí ya era famoso y tenía premios. Empezar allá no me importaba ni me interesaba. Así que además del cine y del teatro, la Pinal, como la llamaban en México,
y en toda Latinoamérica. También incursionó en la política. Su último esposo fue el político y gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, con quien se casó en el 82 y se divorció en el 95. Con él entró en la fila del PRI, el partido que gobernó el país durante muchos años. Logró ser diputada en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en el 91 y tras dejar la política se dedicó a la televisión, protagonizando novelas producidas por Televisa, la gran cadena. Produjo y presentó durante más de 20 años el programa Mujer Casos de la Vida Real, que alcanzó enorme fama en México y por supuesto en toda Latinoamérica, siendo ella una pionera en la televisión. Así que ahora a su partida le sobreviven sus hijos: Silvia, la cantante, Alejandra Guzmán, Luis Enrique. Son los herederos del legado de la actriz, valorados según las revistas del corazón en más de 1,000 pesos mexicanos, entre joyas, propiedades, obras de arte y el teatro que lleva su nombre en la capital. La salud de Pinal entró en crisis desde diciembre del 2023, cuando fue hospitalizada en terapia intensiva. Su hija Alejandra dijo en esa ocasión que la intérprete había sufrido un cuadro de neumonía, del que logró recuperarse de forma satisfactoria. Pinal había sido hospitalizada en 2021 tras padecer una arritmia cardíaca y dar positivo en una prueba de detección de COVID-19. La artista permaneció ingresada varios días en observación a pesar de su frágil salud. Silvia parecía jugar con la partida hasta que ésta tocó a su puerta. La Viridiana de Buñuel afirmó en la fiesta de su cumpleaños 94 que no le asustaba la pelona, que se sentía como una joven de 18 años. Total, en Latinoamérica todo el mundo la quería, y en agosto del 2022 recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, a punto de cumplir los 92 años en ese entonces. Cuando la ovacionaron en ese homenaje y todo el mundo gritó: ¡Silvia! ¡Silvia! Y ella dijo: ¿qué? ¿Qué? Y la gente: ¡te amamos! ¡Te amamos! Y el teatro tronaba en aplausos. Bueno, la gloria del hombre es semejante a sus días sobre la faz de la tierra. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.